Siempre creí que el futuro estaba garantizado. Mis padres me decían constantemente que estaban ahorrando para mi universidad, que cada día estaban un paso más cerca de ofrecerme una vida mejor. Crecí con esa certeza de que, cuando llegara el momento de ir a la universidad, tendría todo el apoyo financiero que necesitaba para seguir mi camino. Era una promesa silenciosa, pero estaba ahí, en cada conversación, en cada mirada. Soñé con ello. Luego, el día que recibí la noticia de que había sido aceptado en una universidad prestigiosa, mi alegría no tuvo límites. Era el momento que había estado esperando, la culminación de todos mis esfuerzos. Sabía que finalmente estaba en el camino correcto, pero ese mismo día, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esperaba ansiosamente el abrazo fuerte, las palabras de orgullo, la confirmación de que mis padres estaban tan felices como yo. Pero lo que recibí fue lo contrario. Mi padre, sin decir más de lo necesario, me dijo que el dinero que habían ahorrado para mi educación se había gastado. Y no en algo grande, como una casa nueva o un viaje familiar. No, el dinero se había usado para renovar la cocina. Cambiaron la estufa, instalaron una encimera de granito e incluso añadieron una bodega para vinos. El sueño de años que había construido en mi mente, la promesa de mi futuro, se había convertido en nada más que una fría y brillante encimera. No podía procesar del todo lo que estaba escuchando. Pero, ¿cómo? El dinero de la universidad, todo el esfuerzo, todo lo que me prometieron. Esas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza mientras intentaba entender cómo había pasado esto. ¿Cómo? Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había dado de mí para tener una oportunidad real, ¿podían hacer esto? No era solo dinero, era mi futuro. Ni siquiera podía mirarlos a la cara. Era como si me hubieran abofeteado y no sabía cómo reaccionar. Mi padre no ofreció más que una débil disculpa, como si fuera algo trivial. Y mi madre, a quien siempre había imaginado como mi mayor apoyo, me miró como si no entendiera el peso de todo esto. Justificó el gasto diciendo que la cocina necesitaba renovación, que la casa necesitaba mejoras, pero nada de lo que decía tenía sentido. Todo lo que podía pensar era, ¿cómo podía no importarles lo suficiente como para invertir en mi futuro? El silencio entre nosotros tres era ensordecedor. Lo que más me impactó no fue ni siquiera que hubieran gastado el dinero, sino cómo intentaron minimizar lo que habían hecho. Como si fuera solo una cuestión de prioridades, algo pequeño. Para mí fue una traición. Los miré y ya no podía ver a mis padres. Estaban tan distantes, tan absortos en su propio mundo, que me sentí irrelevante, como si mi sueño hubiera sido solo un pensamiento pasajero, mientras que su deseo de una cocina nueva era su verdadera prioridad. Estaba en shock, sintiendo un dolor en el pecho que me ahogaba. Ni siquiera podía procesar la ira correctamente. La sensación abrumadora era el vacío. No sabía dónde mirar, qué hacer o qué decir. Ni siquiera sabía si debía decir algo. Cuando mi tía Laura se enteró de lo que había pasado, no fue sorpresa que se enfureciera. Laura siempre había sido una mujer que enfrentaba dificultades, pero nunca dejaba que nada la detuviera. Era exitosa, tenía su propio negocio y siempre veía potencial en mí. Lo que mi madre y mi padre no lograron reconocer, Laura siempre lo supo, que yo tenía mucho más que ofrecer al mundo. Cuando supo que el dinero destinado a mi futuro se había gastado en una renovación de cocina, no solo estaba indignada, estaba furiosa. Podía sentir la tensión en el teléfono cuando me llamó. Y en ese momento supe que mi tía no era del tipo que aceptaba injusticias. Fue clara sobre lo que pretendía hacer. Voy a darte algo que tus padres no pudieron. Te ayudaré a asegurar tu futuro, pero de una manera que ellos nunca imaginarían. Laura no ofreció dinero, un simple cheque o cualquier ayuda financiera común. Ese no era su objetivo. En cambio, me dio algo mucho más valioso, una oportunidad. Organizó una entrevista de prácticas para mí en una de las empresas de uno de sus socios comerciales, una gran compañía en la ciudad. La oportunidad parecía un sueño lejano, pero ahí estaba, frente a mí, una puerta que se abría a algo que nunca había imaginado. Además, Laura me ofreció algo que ni siquiera sabía que existía, una beca parcial, una oportunidad de continuar mis estudios y, quién sabe, llegar aún más lejos. Sabía que necesitaba más que solo apoyo financiero. Quería darme una forma de reconstruirme y mostrarle al mundo, y especialmente a mis padres, que no los necesitaba para seguir adelante. No los necesitaba para lograr lo que sabía que era capaz. Y lo más importante, lo haría sin pedirle nada a nadie. Las prácticas comenzaron,
Y mientras me adaptaba al nuevo entorno, la realidad de que estaba lejos de todo lo que conocía, de la comodidad del hogar, me golpeó. Pero en lugar de dejar que la inseguridad se apoderara de mí, encontré fuerza en esa incomodidad. Trabajaba junto a personas increíbles, pero también sentía que competía contra mí mismo todo el tiempo. La presión era inmensa, pero algo dentro de mí me decía que tenía que dar lo mejor. No solo para complacer a los demás, sino para demostrarme a mí mismo que era capaz. Cada tarea parecía más difícil que la anterior, pero de alguna manera lo lograba. Cada vez que superaba un desafío, sentía un pequeño alivio, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Ya no podía permitirme cometer errores tontos. Estas prácticas no eran solo sobre ganar experiencia profesional, eran sobre mi redención personal, sobre convertir el dolor de la traición en combustible para seguir adelante. Mi tía Laura me apoyó constantemente durante este proceso, pero siempre mantuvo la distancia adecuada. Me dio consejos prácticos y orientación, pero nunca me trató como a un niño. Sabía que si iba a aprender algo, tenía que hacerlo por mí mismo. Me estaba empujando hacia la realidad mientras me mostraba que era capaz de enfrentar lo que viniera. Cuando recibí mi primera evaluación de las prácticas, me sorprendí. No porque los comentarios fueran malos, al contrario, elogiaron mi desempeño. El shock fue darme cuenta de que, en tan poco tiempo, ya había logrado más de lo que creía posible. Empezaban a verme como alguien con futuro, alguien que, a pesar de sus humildes orígenes, tenía mucho que ofrecer. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no necesitaba la validación de mis padres. Ya estaba escribiendo mi propia historia, paso a paso. Con el tiempo, la presión de las prácticas se convirtió en una parte natural de mi vida diaria. Aprendía no solo sobre negocios, sino también sobre cómo manejar mis propias emociones. Cada correo, cada reunión, cada tarea me hacía crecer más, me hacía darme cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Estaba comenzando a construir una confianza que nunca antes había tenido. No se trataba solo del trabajo en sí, sino de entender que yo estaba en control de mi vida. Ya no necesitaba depender de otros para decidir mi destino. En casa, mi relación con mis padres se deterioró lentamente. No había más conversaciones cálidas, ni más orgullo por ver a su hijo alcanzar sus metas. Lo intentaron, por supuesto, pero se sentía tan artificial. Ya no quería eso. No quería seguir intentando complacerlos, buscando su aprobación. Ya me habían mostrado los que realmente pensaban sobre mi futuro. Ahora estaba creando mi propio futuro, sin ellos. Fue cuando realmente me di cuenta de que había cambiado, de que estaba en un punto de inflexión, que recibí una llamada de mi madre. Me dijo que lo sentía por haber tomado esa decisión, pero su tono estaba vacío, carente de genuino remordimiento. Pronunció las palabras, pero no tenían peso. Mencionó lo arrepentida que estaba y que, si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente. Pero en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Sabía que, aunque quería disculparse, no podía comprender el impacto que había tenido en mí. El dolor de ser descuidado, el dolor de darme cuenta de que, en el fondo, mi sueño no era lo suficientemente importante para ellos. Pero al mismo tiempo, algo me sorprendió. En lugar de sentir ira o tristeza, sentí nada. No era indiferencia, solo vacío. Ya no quería su validación. Ya no la necesitaba. Las prácticas fueron solo el comienzo. A medida que pasaban los meses, la oportunidad que mi tía Laura me había dado se convirtió en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Me ascendieron y las puertas a nuevas oportunidades comenzaron a abrirse. La beca, que había parecido un regalo lejano, se convirtió en un pilar crucial para mi crecimiento académico y profesional. Ahora estaba en control. La sensación de construir mi futuro con mis propias manos era indescriptible. No dependía de nadie más para alcanzar mis metas. Con el tiempo me distancié aún más de mi antigua vida. La brecha emocional con mis padres se amplió, pero en lugar de extrañarlos, comencé a sentir una especie de alivio. Nunca me habían dado las herramientas adecuadas para avanzar, y ahora estaba encontrando mi propio camino, incluso si eso significaba dejar ir lo que una vez pensé que era un vínculo inquebrantable de amor y apoyo. Y entonces ocurrió la visita inesperada. Mi madre apareció en mi apartamento un día, sin avisar. Sabía que quería disculparse, pero yo ya estaba preparado para ello. Intentó explicar, diciendo que la renovación de la casa había sido una necesidad, que realmente creía que mejoraría la vida de la familia. No sé por qué, pero algo en esa explicación me hizo sentir una oleada de compasión. Como si, por un momento, viera a mi madre no como la mujer que me había traicionado, sino como alguien que todavía intentaba encontrar su camino. Empezó a hablar sobre los errores que había cometido y lo culpable que se sentía por no haber hecho más por
mí. Me di cuenta de que, en el fondo, ella también estaba perdida. Pero ahora no había forma de deshacer lo ocurrido. Ya no quería este tipo de disculpas. Lo que realmente necesitaba de ella era una acción diferente, no palabras vacías. Pero aún así, escuché. Escuché todo, no porque quisiera, sino porque ya no estaba atado a ese dolor. Había llegado a un punto donde su culpa ya no tenía poder sobre mí. El tiempo pasó, y mi relación con mis padres tomó una forma diferente. Ya no se trataba de buscar aprobación, sino de reconstruir la confianza. Estaba en un punto donde ya no me importaba lo que pensaran. Lo que importaba era que sabía lo que había logrado y que nada, nadie, podría quitármelo. Pero en el fondo, una parte de mí todavía se preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Cómo, después de todo, todavía sentía que necesitaba algo más de ellos. La respuesta era simple. No necesitaba nada. Ya estaba haciendo que las cosas sucedieran por mí mismo. Con cada victoria, por pequeña que fuera, me recordaba a mí mismo que estaba en control de mi propia vida. Eso era algo que nunca antes había sentido, y parecía que, finalmente, estaba en el camino correcto. Incluso si mi relación con ellos nunca sería la misma, eso no significaba que no quedara amor. Solo significaba que estaba aprendiendo a amarme de una manera que nunca antes lo había hecho. Lo que mi madre no sabía era que, mientras ella intentaba redimirse, yo ya había dejado atrás la versión de mí que necesitaba validación. Ya no era el mismo chico que creía en sus promesas. La versión de mí que ella conocía se había transformado en algo más fuerte, más independiente. Ya no dependía de promesas vacías o disculpas para seguir adelante. Las prácticas, las oportunidades que mi tía me dio, las lecciones que aprendí en el camino. Todo eso me hizo darme cuenta de que la verdadera superación no se trataba de ganar su aprobación, sino de convertirme en alguien capaz de lograr todo lo que soñaba, solo. Y eso, en mí no siento así. El fondo me daba un alivio que nunca había imaginado. Alivio porque, finalmente, era libre. Libre de ser quien era, de tomar mis propias decisiones. Decisiones que eran mías y solo mías. La vida siguió adelante, y las cosas se aclararon a medida que avanzaba. Estaba en la universidad, equilibrando estudios con las prácticas, y con el tiempo gané más terreno dentro de la empresa. Pero más importante aún, estaba ganando algo que nunca pensé posible. Respeto. El respeto que una vez busqué de mis padres ahora venía de colegas y superiores. La sensación de ser visto como capaz, como alguien que sabía lo que hacía, me daba fuerzas cada día. Incluso si mis padres intentaban reconectar, incluso si mi madre seguía tratando de hacerme sentir que ella era la única que podía ayudarme. Sabía que mi verdadero apoyo venía de dentro. Eso era liberador. Ya no tenía que luchar para que me dieran algo. Sabía que podía lograrlo todo por mí mismo. Y con cada pequeña victoria, cada paso adelante en las prácticas, cada examen que aprobaba en la universidad, me sentía más cerca de convertirme en la persona que siempre había querido ser, pero que una vez pensé que no podría ser. Todavía recuerdo la primera vez que mi madre me llamó después de un tiempo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que finalmente reconocía cuánto había crecido y logrado. Su reacción, aunque todavía carente de verdadero remordimiento, fue un hito para mí. No porque me aprobara, sino porque, de alguna manera, podía ver que lo estaba intentando. Estaba empezando a entender cuánto había crecido y cuán poco dependía de ella para sentirme realizado. Era una sensación extraña, casi como un cierre. Ya no sentía ira ni tristeza, solo una especie de comprensión que no había tenido antes. Eso realmente era superación. Había superado la necesidad de su validación. Ahora me veía a mí mismo como alguien que había encontrado su propia fuerza y dirección. Ahora, incluso cuando mi vida tomó una dirección que nunca imaginé, los ecos del pasado permanecían, siempre presentes en alguna parte de mí. Había momentos en los que me sorprendía preguntándome cómo habría sido mi vida si mi madre hubiera invertido realmente en mi futuro, si me hubiera apoyado como siempre soñé. Pero la verdad era que ese ¿qué pasaría si? Ya no importaba. Finalmente estaba construyendo mi propio futuro. Me estaba convirtiendo en la persona que quería ser. Mirando atrás, me di cuenta de que la mayor lección vino de lo que me habían quitado. Aprendí a confiar en mí mismo, a no esperar que otros cumplieran promesas vacías. La vida no es justa. Las cosas no siempre suceden como esperamos, pero mi capacidad para manejarlo, para superarlo, fue lo que me hizo crecer.
Sin darme cuenta, mi tía Laura había sido el catalizador de eso. Me mostró que, cuando todo parece perdido, puedes convertir el dolor en motivación y seguir adelante. Cuando finalmente obtuve un puesto permanente en la empresa donde hice las prácticas, fue una señal de que lo que había superado no había sido en vano. Ya no necesitaba validación externa. Sabía mi valor, y eso era suficiente. Fue alrededor de ese mismo tiempo que, por casualidad, encontré una carta que mi madre me había escrito cuando fui aceptado en la universidad. Nunca me la había dado, quizás porque sabía que, en ese entonces, todavía creía en ella, en sus palabras. Cuando la leí, entendí que realmente me había amado. Pero su amor nunca había sido suficiente para darme lo que realmente necesitaba. Apoyo real, confianza en mí mismo. En lugar de culparme por ello, en lugar de dejar que me sacudiera más, decidí usarla como otra pieza de mi aprendizaje. La carta ya no me causaba dolor. Me recordaba todo lo que había superado, lo arduo que había sido mi viaje, pero también me hacía ver cuánto había logrado por mí mismo. Lo que más me conmovió no fueron las palabras en la carta, sino el hecho de que ya no extrañaba el apoyo que una vez pensé que era esencial para mi éxito. Era responsable de mi propia vida, y eso nunca había sido más claro para mí que en ese momento. No sabía exactamente cuándo, pero algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que todo lo que había sucedido, el golpe de su falta de apoyo, la ira, el dolor, se estaba desvaneciendo en el pasado. Ya no se trataba de lo que mi madre había hecho o dejado de hacer. Lo que importaba ahora era que estaba construyendo una vida sólida con mis propias manos, con el apoyo de personas que realmente creían en mí, como mi tía Laura. Me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser alguien de valor. Era una sensación de alivio y libertad, como si un peso pesado finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Estaba comenzando a crear mi propia identidad, fuera de la sombra de las expectativas de mi familia. El éxito, que una vez pareció depender de las promesas de otros, ahora estaba en mis manos, y eso me daba una confianza indescriptible. Con el tiempo, me di cuenta de que el éxito no se trataba solo de trabajo o resultados académicos, sino de cómo me veía a mí mismo, como alguien capaz. Había superado una de las mayores decepciones de mi vida, y ahora, mirar atrás ya no causaba dolor. Sabía que había aprendido más de esa experiencia que de cualquier victoria fácil. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasé, puedo ver claramente que la verdadera victoria no fue hacer que mi madre se diera cuenta de su error. La verdadera victoria fue darme cuenta de que, por mí mismo, era capaz de construir mi propio futuro. El dolor de ser rechazado, la decepción de ser ignorado por mis propios padres, todo eso fue solo una lección que, al final, me hizo más fuerte, más resistente. Lo que mi madre nunca entendió fue que, al quitarme la capacidad de depender de ellos, me había dado la mayor lección de todas, la importancia de ser autosuficiente. Con cada día que pasaba me alejaba más del Jason que todavía esperaba algo de mis padres. Claro, ellos intentaron de varias maneras reconectar y mostrar remordimiento. Mi madre, en particular, comenzó a enviar mensajes más frecuentes, preguntando cómo estaba y tratando de salvar algo de la relación que alguna vez tuvimos. Pero no importaba cuánto los amara, las cosas nunca serían iguales. No se trataba de perdón, ya había perdonado, sino de cambio. Lo que me sostenía ya no era su amor, sino el respeto que me había ganado por mí mismo. Ya no sentía la necesidad de buscar validación externa. Sabía lo que había logrado y lo que todavía era capaz de lograr. Esas disculpas e intentos de reconectar, aunque sinceros, ya no tenían el peso que alguna vez tuvieron. Ya me había liberado de esa carga emocional. Y lentamente ellos comenzaban a entenderlo. Cuando mi madre se acercó para decirme que estaba orgullosa de mí, no supe exactamente cómo sentirme. Era un tipo diferente de orgullo, porque ahora ya no necesitaba que ella lo dijera. Sabía que mi orgullo no dependía de su reconocimiento. No, necesitaba que validara lo que había logrado. Ya había pasado por tanto para llegar donde estaba que no había más espacio para la inseguridad o la duda. Estaba creando mi propia vida, libre de las cadenas que alguna vez me ataron. Cuando vi cómo mi relación con mis padres se había transformado, me di cuenta de que superar no se trataba de derrotar a otros, sino de derrotar las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. Ya no me sentía como el hijo ignorado. Era alguien capaz de marcar la diferencia, con o sin su apoyo. Todavía no había comprendido completamente la magnitud de lo que había sucedido. Era como si parte de mí todavía intentara entender por qué. ¿Por qué mi madre había hecho lo que hizo? ¿Por qué no había visto lo que estaba en juego?
Pero con el tiempo, esas preguntas comenzaron a desaparecer. No porque las hubiera respondido, sino porque me di cuenta de que no necesitaba respuestas. A medida que avanzaba, entendía más y más que no ser apoyado por ella no era un reflejo de mi falta de valor. Al contrario, era una oportunidad para descubrir mi propia fuerza. Aprendí que, al final, cada decisión que tomamos es nuestra. Ya no esperaba validación externa porque había aprendido que la única validación que realmente importa es la que viene de dentro. Mirar atrás y ver cuánto había crecido me daba una sensación de satisfacción que ninguna aprobación podría darme. Recuerdo un momento específico en el que mi tía Laura me preguntó cómo me sentía acerca de todo. Le dije que me sentía bien, pero con un rastro de duda. Me miró y con una sonrisa tranquila dijo algo que se quedó conmigo. La duda es normal. Lo que importa es que ahora sabes lo fuerte que eres, y nada te detendrá. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había una fuerza dentro de mí que nunca había reconocido antes. Superar no se trataba de tomar represalias o de mostrar algo a los demás, sino de seguir adelante, día tras día, con valentía. Y lentamente, el peso de la decepción fue reemplazado por una ligereza que no sabía que era posible. Estaba listo para lo que viniera. Estaba listo para ser la mejor versión de mí mismo. Hoy, mirando atrás, me veo a mí mismo como alguien que, a pesar de todo, logró convertir un gran dolor en algo positivo. Nunca podría haber imaginado ser capaz de levantarme de una manera tan poderosa. El Jason que mis padres conocían, el que dependía de ellos y esperaba algo a cambio, ya no existía. Y por doloroso que hubiera sido el proceso de cambio, estaba agradecido por todo lo que había experimentado. Esa traición, esa decepción, me llevó por un camino que nunca habría tomado de otra manera. Ya no necesitaba su aprobación porque, al final, la persona que más importaba era yo. Era responsable de mi propio éxito. Lo más notable de todo esto era que, durante el proceso, no había perdido la esencia de quién era. Solo me había vuelto más fuerte, más seguro, más consciente de mis propias capacidades. Y eso es lo que me define ahora. No mentiré, a veces todavía me sorprendo reflexionando sobre cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sucedido de manera diferente. Pero al mismo tiempo, siento paz. La ira que una vez sentí hacia mi madre y mi padre había sido reemplazada por comprensión. No era que hubiera olvidado lo que pasó, pero entendí que lo que importaba ahora era la persona en la que me había convertido. Y en el fondo, ellos también habían aprendido una lección importante. No solo sobre dinero u oportunidades perdidas, sino sobre lo crucial que es apoyar a otros de la manera correcta. No comprendieron completamente el impacto que su falta de apoyo tuvo en mí, pero sabía que, de alguna manera, nuestra relación se había transformado en algo más genuino. Ya no esperaba nada de ellos. Había encontrado mi propio camino. Y tal vez, ese fue el mayor regalo que la vida me dio. Al final, lo que realmente quedó fue una sensación de libertad. No se trataba de lograr lo que otros esperaban de ti o demostrar algo a quienes te decepcionaron. La verdadera victoria fue cuando me di cuenta de que no necesitaba a nadie para lograr lo que quería. Claro, mi tía Laura había sido fundamental en este viaje, pero lo que me dio no fue solo una oportunidad laboral o ayuda financiera. Me dio la confianza para creer que podía hacer que las cosas sucedieran por mí mismo. Me ayudó a ver mi potencial cuando estaba cegado por la frustración, y aunque mi relación con mi madre y mi padre nunca sería la misma, estaba agradecido por todo lo que había pasado, porque sin eso, nunca habría conocido la fuerza que existía dentro de mí. Hoy, puedo decir que soy la persona que siempre quise ser, alguien que no depende de nadie para alcanzar sus metas. Esa es la parte que todavía me deja sin palabras. Porque no importa cuánto lograra, nunca podría haberlo hecho sin antes enfrentar lo que parecía una montaña insuperable. Y mirando atrás, lo más notable no es cuánto logré, sino cuánto crecí en tan poco tiempo. Nunca imaginé que algún día podría mirarme al espejo y decir, lo hice. Y la verdad es que, incluso ahora, cuando enfrento momentos difíciles, es esa superación la que me guía. Cada desafío es una oportunidad para recordarme que ya he conquistado mucho más de lo que creía posible. Así que sí, hoy soy una persona nueva. Ya no el hijo que espera apoyo. Soy el tipo que aprendió a caminar por sí mismo y, lo más importante, a nunca dejar que nadie más defina lo que puedo o no puedo ser. A veces, pienso que todo lo que pasó fue una especie de bendición disfrazada. Porque sin ese dolor, sin la decepción de que mi confianza fuera traicionada, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Tuve que perder para ganar.
Me vi en un momento de total vulnerabilidad, pero también me di cuenta de que la vulnerabilidad no es debilidad. Al contrario, me dio el coraje de mirar hacia adentro y ver que tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. No fue fácil, no fue rápido, pero el viaje me convirtió en quien soy hoy. Alguien que no deja que nada ni nadie lo derribe. Y aunque el camino fue tortuoso, puedo decir con absoluta certeza que nunca me he sentido más completo que ahora, con todo lo que he logrado por mí mismo. Hoy, miro a mi madre y a mi padre y veo personas diferentes. Ellos también han cambiado, y sé que, de alguna manera, finalmente han entendido el impacto de las decisiones que tomaron. Pero lo más importante es que he aprendido a no depender de ellos para definir mi valor. En el fondo, todos hemos crecido. Yo, porque aprendí a ser autosuficiente y a valorarme. Ellos, porque tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta no es una historia de venganza u odio, sino una de superación y aprendizaje. Y al final, solo puedo mirar atrás y sentir gratitud. Gratitud por haber podido seguir adelante, por crecer y por no dejar que nada ni nadie me definiera. Fui mi propia redención. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.